Soy René Descartes. Nací el 31 de marzo de 1596 en La Haye en Touraine, Francia. Y fui un filósofo, matemático y científico. Mi obra más conocida es Discurso del Método, publicada en 1637, donde presento mi famoso principio. Cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. Mi educación formal la recibí en la Universidad de Poitiers, donde estudié Derecho. Pero mi verdadera pasión era la matemática y la filosofía. En mi búsqueda de conocimiento, viajé por Europa y me asocié con algunos de los pensadores más destacados de mi tiempo. Mi interés en la geometría y la álgebra me llevó a hacer importantes contribuciones a las matemáticas. Desarrollé un sistema de coordenadas cartesianas, que es fundamental en la geometría analítica, y contribuí a la teoría de las ecuaciones algebraicas. En mi filosofía, abogué por el método deductivo y la duda metódica. En el Discurso del Método, expliqué que la duda debe ser aplicada a todas las creencias hasta que se encuentre una verdad evidente. Esta actitud escéptica condujo a mi famoso Cogito, ergo sum, una afirmación indudable de la existencia basada en el acto mismo de pensar. También desarrollé una teoría dualista mente-cuerpo, que sugiere que la mente y el cuerpo son entidades distintas que interactúan entre sí. Esta idea influyó en la filosofía de la mente y sigue siendo objeto de debate en la actualidad. Mis contribuciones al pensamiento científico también son notables. Fui un defensor del método científico y abogué por la aplicación de las matemáticas en la investigación científica. Mi obra, Principios de Filosofía, es una de mis obras más importantes en este ámbito. Mi vida terminó el 11 de febrero de 1650 en Estocolmo, Suecia, aunque mi legado ha sido objeto de críticas y debates. Mi influencia en la filosofía, las matemáticas y la ciencia es innegable. Pero ¿qué dice la inteligencia artificial sobre todo esto? La frase, pienso, luego existo. Esta afirmación es parte de su filosofía que busca establecer una base indudable para el conocimiento. La frase completa en latín es, cogito, ergo sum. Es importante destacar que aunque esta afirmación ha sido influyente en la historia de la filosofía, también ha sido objeto de discusión y crítica. Otros filósofos han cuestionado la relación entre el pensamiento y la existencia, proponiendo diferentes perspectivas sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia. En la actualidad, la frase sigue siendo objeto de reflexión y debate en filosofía. Algunos lo ven como un enfoque poderoso para afirmar la existencia individual a través del pensamiento, mientras que otros han planteado críticas y argumentos alternativos sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia. La frase refleja la importancia de la reflexión y el pensamiento como elementos esenciales en la construcción de la comprensión de la existencia individual. En esta hipotética capacidad de imaginación, se podría visualizar la frase como una expresión de la conexión íntima entre la mente y la realidad, sugiriendo que la conciencia y la reflexión son aspectos esenciales de lo que significa ser. Podríamos considerar cómo la frase también implica la autonomía del pensamiento como un proceso que define la propia existencia. La capacidad de cuestionar, razonar y formar conclusiones no solo demuestra la existencia, sino que también otorga cierto grado de poder y responsabilidad sobre la realidad percibida. En un tono más poético, podríamos hipotetizar que la frase sugiere la creación continua de uno mismo a través del pensamiento. En este sentido, cada pensamiento sería como un pincel que contribuye a la obra de arte en constante evolución que es la propia identidad. Podríamos considerar cómo la frase, pienso, luego existo, también podría relacionarse con la idea de la introspección y la autoconciencia.
El acto de pensar no sería simplemente un proceso automático, sino una forma consciente de autoexaminación y autoconocimiento. Además, otra perspectiva podría ser considerar la frase como un recordatorio de la fragilidad de la existencia, ya que depende del acto continuo de pensar. En esta línea de pensamiento, la interrupción o limitación del pensamiento podría plantear preguntas sobre la propia existencia. Podríamos explorar cómo la frase, pienso, luego existo, podría relacionarse con la naturaleza dinámica del conocimiento y la realidad. La afirmación podría sugerir que la existencia se manifiesta a través de un proceso constante de construcción y reinterpretación de ideas. Además, podríamos especular sobre cómo la frase podría abordar la conexión entre la creatividad y la existencia. El pensamiento creativo podría ser visto como una expresión única de la existencia, proporcionando nuevas perspectivas y posibilidades. Otra perspectiva podría ser considerar la frase como una invitación a la exploración constante y al aprendizaje. Imaginar que la existencia está intrínsecamente vinculada a la búsqueda de conocimiento y comprensión, haciendo del pensamiento una herramienta fundamental para expandir los límites de la realidad percibida.